Así mismo, cuídate con ellos, mis amores. Bye bye. Adiós, bye bye. Gracias, Budari. Este ha sido un reporte semanal de Budari Palacios desde Nueva York. Vamos ya. ¿Qué es lo que somos? San Vicente. San Vicente. Pa' mi gente. Anda limando. Anda limando. En una noche preciosa en que yo te conocí. Pasamos momentos preciosos entre tú y yo. El amor poco a poco se me fue acercando a ti. Yo nunca pensé que me iba a enamorar de ti. Nunca me dejes con este amor. Ay, te lo ruego, amor, por favor. Ay, pero yo sé que tú sientes lo mismo que yo. Dame una oportunidad para darte más amor. Ajá, familia. Hoy sí. Esta es la música de Tucumán. Mr. César Flores de Honduras. Qué rico, claro que sí. Es el calipso de Tucumán, César Flores. Saludos para él allá en Honduras, que ya no tarda de andar de gira por acá, por Estados Unidos, con los Rolands, para reemplazar a Ubalá, porque Ubalá no va a poder venir para esta gira. Así es de que saludos muy cordiales para Tucumán, allá en Honduras. Bueno, ahora sí, entramos de lleno y tenemos con nosotros en la línea a una persona muy especial, una jovencita de entre sus 20 y tantos años, jovencita, no voy a decir la edad, pero ella es una jovencita de la etnia garífuna, conocida como Francis Sánchez Labriel, o sea, Laboriel, ¿verdad? Ella es originaria de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, y tenemos mucha gente en sintonía porque quieren saber acerca de lo que está pasando en Guatemala. La necesidad de crear una ley para la protección del idioma garífuna es una de las tesis que Francis desarrolló durante sus estudios de campo, ¿no? También otros temas como es aquello de la protección, la ley, cómo crear una ley para la protección del idioma garífuna. Muy interesante. Así es de que bienvenida a Francis Sánchez esta noche directamente desde la capital de Guatemala. Hola Francis, ¿cómo estás? Hola Ronnie, muy buenas noches. Es un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia. Un abrazo enorme a todos. Claro que sí, bienvenida. Estamos en vivo y a todo color a través de 2 estaciones esta noche. Estamos a través de lnbroots.com en el Boogie Down Bronx, Nueva York, la comunidad garífuna más grande fuera de Centroamérica. Allá están en sintonía total en el Bronx y también en Los Ángeles a través de www.radiocentroamerica.com para toda nuestra gente linda centroamericana en sintonía ya y escuchando a la entrevista con Francis Sánchez. Me cuentan, antes quiero tirarte de una vez a la piscina de un empujón, de que eres modelo, que has pasado por eso del modelaje. Cuéntanos un poquitito de eso, Francis. Pues claro, Ronnie, pues mira, es una etapa de mi vida hermosa, que fue inesperada realmente. Comenzó con unos compañeros de la Universidad de San Carlos, en donde fue por una apuesta, y pues gané como... Wow. Sí, fue muy gracioso, entonces fue por una apuesta, fue por una broma, y gané como señorita CUNISAF. Luego me propusieron representando a la Universidad de San Carlos para Flor de Feria en Puerto Barrios y gané, y pues poco a poco fui a Reina Nacional de Independencia, luego fui Reina Nacional de la Paz, participé en el reinado de los 4 puntos cardinales, y la verdad es que es una experiencia muy bonita, y también me sentí muy orgullosa de prácticamente ser como la única garífuna, de estar participando entre las candidatas en ese entonces. Wow, qué tan especial, qué tan lindo eso, ¿no? Es algo muy, muy especial, muy diferente.
¿Eres soltera? ¿Eres casada? ¿Eres comprometida? ¿Cuál es tu estado social? No, Civil. no, actualmente estoy soltera. Sin Soltera. novio, sin compromiso y sin nada, sí. ¡Wow! Sí, Bueno, totalmente. ahí está. ¡Qué alegría! No, realmente nos sentimos halagados de saber de que tenemos materia prima, tenemos jóvenes que están surgiendo de las comunidades que son menos representadas, en especial la comunidad garífuna. Creo que es una comunidad muy fuerte dentro de lo que es el Caribe centroamericano, especialmente en Guatemala, que es una de las comunidades más pequeñas de todo Centroamérica. Somos más pequeños que Nicaragua, lo puedes creer, porque Nicaragua, aunque tiene mucho garífuna, tiene 6 comunidades garífunas, pero sin embargo ellos ya perdieron el idioma, ya perdieron muchas de las costumbres y hasta ahorita se está volviendo a reaculturar esa parte de lo que es el Orinoco, Bluefields en Nicaragua. ¿Cómo ves eso? Por supuesto, y también de que Nicaragua ha hecho un papel muy importante. Los garífunas en Nicaragua han realizado un buen papel, al igual que los misquitos, en la defensa de su territorio, y eso es algo que se debe de resaltar también, al igual que en Honduras, también, que han hecho un papel muy importante. Ajá. Lo que he visto yo en Guatemala es de que el garífuna ha sido o se ha mantenido aislado durante muchos años y no es hasta el día de hoy de que mucho garífuna ha logrado salir a la capital y a otros departamentos, aparte de lo tradicional, ¿no? Que sabemos que salían como músicos, salían como deportistas, pero ahora están saliendo ya como profesionales a tomar puestos de gobierno, que ya era necesario. Realmente necesitábamos ver ya esa parte de la etnia de una de las etnias en Guatemala que realmente no estaba representada como debía de ser, aunque siempre han contribuido en muchos aspectos dentro de lo que es la República de Guatemala. ¿De acuerdo? De acuerdo, y sin duda, Ronnie, pues la cultura garífuna desde hace muchos años siempre ha tenido un papel fantástico. Desde el momento que estamos en la región centroamericana es porque somos una cultura en resistencia, en donde no nos dejamos someter, ni esclavizar, ni colonizar por nadie, sino que nos mantenemos firmes. Sin embargo, pues en el caso de Guatemala, la verdad, no puede soslayarse de que han habido espacios garífunas, pero la situación no está tan agradable como se parece. Sí. Pero por favor, guárdatelo. No quiero que empeces muy temprano, por favor, porque no quiero que... guárdalo. Muy bien, me lo guardo. Ok. Tu grado académico, así quiero hablar un poquito de ti, un poquito para que la gente tenga un poco más de idea de quién eres como persona, ¿verdad? Para que ya después entres en tu tema. Tu grado académico, ¿en qué punto estás? Hace poco que recibí tu currículum, vi de que estabas en el cierre de pensum de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. ¿Dónde estás ahorita en tu grado académico? Por supuesto, Ronnie, ahorita estoy en una fase en el que en Guatemala le otorgan a uno un grado académico y le otorgan 2 títulos. El grado académico es de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y el título de abogada y notaria. O sea, las 2 funciones son juntas. Entonces estoy en la fase de aprobar los exámenes para optar al título de abogada y también aprobar otro examen para aprobar o optar al título de notaria. Entonces ya casi estoy en las últimas y actualmente cuento con cierre de pensum en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Obviamente el tema a tratar esta noche ya realicé la tesis, que con la tesis puedo optar ya al grado académico de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces solo me faltan las fases de abogada y notaria. Excelente, no, qué alegre. Tus estudios realizados preprimario fue en el Natalia Gorris, viuda de Morales, del 93 al 95. Tu primaria fue en el Colegio Particular Mixto Maya, del 96 al 2001. Y tu básico fue en el Liceo Técnico Vocacional Maya. Estos son estudios en la ciudad capital, ¿no? No. Todos mis estudios de preprimaria a diversificado
Fue en Puerto Barrios. Ah, ok, Santo Tomás de Castilla o en Puerto Barrios directamente. En Puerto Barrios, Puerto Barrios. Ah, excelente, excelente. Felicitaciones por eso también. Entonces, ¿cómo surge el interés para irte a la capital y irte a esa gran jungla, yo le llamo jungla porque vivimos ahí, es una ciudad dinámica, hay mucho como la jungla de aquí de Los Ángeles, es una ciudad, es algo que está vivo y hay mucho de qué disfrutar, pero al mismo tiempo hay mucho peligro. ¿Cómo resulta ese interés? Sin duda, Ronnie, mira, la verdad es que así como fui reina, así fue como paré acá en la capital de Guatemala. No lo tenía entre mis planes. Pues yo me vine acá a la ciudad de Guatemala, aún recuerdo que fue un 28 de enero del 2012. El asunto es de que yo me gané una beca por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el 2010 y debía de hacer prácticas por el término de 3 meses. Y las prácticas solo las podía hacer en la ciudad capital, en Petén o en Quiché. Y yo opté por hacerlas en la ciudad capital. Entonces, cuando me vine acá a la ciudad capital, me trasladé de la Universidad de Puerto Barrios hacia el campus central de la Universidad de San Carlos aquí en la ciudad capital, y lo que parecía 3 meses, pues de repente me ofrecieron trabajo, y cuando me ofrecen trabajo, pues en una organización internacional me emocioné mucho y obviamente acepté. Mi mamá no quería mucho que aceptara el trabajo, mi mamá no quería mucho, pero a la final lo acepté, y también aproveché la oportunidad porque yo amo a mi tierra. Yo creo que Puerto Barrios es un país maravilloso, es una tierra maravillosa, perdón, pero también no cuenta con las oportunidades que tiene la ciudad capital. Entonces, así es como de momento estoy acá, aún trabajo en la Organización Internacional de Derechos Humanos, y pues también finalizando lo que son mis estudios para poder optar al título a mis títulos correspondientes. Excelente, no, tremenda mujer de liderazgo. Bueno, queremos enviarle un saludo muy cordial a tu madre, a tu mamá, que está en sintonía allá en Santo Tomás de Castilla, y quiero que nos contes acerca de tus papás. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Y qué hacen? Claro, bueno, mis papás, ¿qué te digo? Son las personas más admirables que conozco en mi vida. Mi mamá se llama Mayra Labrel y es una mujer maravillosa, es una mujer luchadora. Ella me enseñó la virtud de trabajar, y dije de que al momento, primero Dios, de optar a mi título de abogada, ese título es dedicado a ella por lo luchadora, por lo fuerte en lo que es en la vida. Y mi papá se llama Carlos Sánchez, un hombre maravilloso, íntegro, un padre ejemplar que yo lo adoro con todo el alma. Él me enseñó mucho la virtud de la rectitud, mucho la virtud del respeto, y pues criada bajo normas muy estrictas con ellos, y siempre sembrándome la semilla de querer progresar y seguir adelante con mis sueños. Pues así fue criada por mis papás lindos, que los adoro. Ellos actualmente están en Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios también, viviendo allá. Y pues mi mamá es comerciante y mi papá es telegrafista naval. Entonces esa es la profesión de ellos. Wow, excelente. Bueno, la familia Sánchez es una familia muy, muy bien conocida en lo que es el área de las 2 comunidades garífunas en Guatemala, de Livingston y Puerto Barrios. Y la familia Laboriel, te cuento, son una de las familias más prolíficas de Honduras, que de hecho llegaron hasta México y ahí hicieron mucho cine desde los años 40. Estamos hablando ya del finado, se me olvida el nombre de él, pero él salió en muchas películas. Es un actor muy bueno, sí. De los Laboriel. Y aquí en Estados Unidos vive un hijo del actor Laboriel. Él es
también un músico de primera clase, un bajista profesional que hace arreglos a Lionel Richie y a muchas personas de mucha fama. Y uno de los hijos de él, que también es músico, es productor, y el otro es baterista para Paul McCartney de los ex-Beatles. Así es de, bueno, es una familia muy, sí, viene de una familia tremenda ahí de la parte del laboriel de tu mamá, así es que felicitaciones por eso. Muchas gracias por las flores. En los cursos que has tomado, hay un gran listado, pero no quiero realmente hablar mucho de todo eso, sino quiero concentrarme en lo que realmente has puesto tu corazón. Y uno de ellos es el salvaguardar, ¿verdad?, la situación política, jurídica de la cultura garífuna en Guatemala. Esa fue una de tus tesis. ¿Nos podrías adentrar un poco en ese tema? Por supuesto. Bueno, Ronnie, cada vez que hablo del tema, tengo emociones un tanto agridulces, porque la verdad es que estoy metida o inmiscuida dentro del ámbito jurídico, tanto académicamente como en la práctica, y me duele mucho ver la situación de la cultura garífuna, y para explicar la situación sociojurídica, por así decirlo, de la cultura garífuna, pues simple y sencillamente puedo decir que la cultura garífuna vive en una situación de un fenómeno de invisibilización. ¿Y qué es el fenómeno de invisibilización? Bueno, es el fenómeno por medio del cual un grupo, en este caso minoritario, es ausentado de la vida estatal de un país y de las actividades jurídicas, políticas, sociales e incluso culturales que ésta lleva. Wow. Y dentro del fenómeno de invisibilización, pues hay muchas causas. Déjame interrumpirte un segundito, por favor. Dentro de los estudios que yo he hecho y de convivir con la comunidad garífuna, como tú ya te has dado cuenta desde hace varios meses, siempre hemos sabido de que el garífuna es apolítico, que el garífuna tradicionalmente en nuestro país, en Honduras, en Nicaragua, el garífuna es conocido por no meterse a la política. No sé por qué, pero yo sé que tenés alguna respuesta y adelante, por favor. No, por supuesto. No, sin duda, esa rescisión de ser apolítico es porque también la cultura garífuna es una de las culturas más pasivas. Es una de las culturas más tranquilas y más pasivas que puede haber dentro de un país. Entonces, el conflicto o la confrontación no va de acuerdo con la cultura garífuna. Sin embargo, pues también desde una perspectiva un poco diplomática, hemos visto también que muchos garífunas poco a poco se han ido abriendo espacios, y eso es muy, muy importante. Wow, excelente. No, realmente te doy toda mi aprobación. Yo creo que esto realmente califica a lo que yo he estudiado, lo que yo he leído y lo que yo he aprendido viviendo en la comunidad garífuna segunda más grande también aquí en Estados Unidos, que es en Los Ángeles. Me he dado cuenta de lo que ha pasado y realmente estoy de acuerdo con tu conclusión. Y eso no va solamente a la política de nuestro país, sino también va en la política de 3 países más, que es Guatemala, Honduras y Nicaragua. No incluyo a Belice, porque Belice es la excepción. En Belice yo creo que hay más aceptación del garífuna y del negro criollo, o sea, del guión, y el garífuna ha tenido más aceptación en Belice que en cualquier otro país de Centroamérica. Sin duda. Yo tuve la oportunidad de ir a Belice el diciembre pasado, y Belice es un ejemplo de una cultura de educación y donde no existen barreras culturales, en donde las personas tienen la virtud
de ver a su prójimo, no etiquetándolo, sino que solo por el simple hecho de ser persona. Y eso para mí constituye un ejemplo cultural muy, muy importante, que es un contraste a lo que vivimos Guatemala, Honduras y Nicaragua. Yo comparto contigo totalmente. No, y vale la pena, y voy a seguir metiendo pedacitos de información ahí, vale la pena también hacer hincapié de que el país de Belice está basado en el libro de leyes que es utilizado en Estados Unidos, que es, no sé cómo traducirlo al español, pero es lo que utiliza Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Ayúdame, por favor. A ver, dame pistas. A ver, o sea que en Guatemala se están creando nuevas leyes porque todavía no tenemos, en base al crecimiento de nuestro país se van agregando y modificando nuevas leyes. En Estados Unidos, también como en varios países que fueron colonias inglesas, usan, ¿cómo se le llama? Las leyes que fueron creadas en Inglaterra. ¿Cómo se le llama esto? ¿Cuál es el libro que usan para las leyes? ¿Cómo se le llama? ¿Una constitución? Sí, correcto, la constitución, perdón. Okay. La constitución que usan en Belice es la constitución de el Reino Unido. Claro, Estados tiene que ser aprobado por la reina Isabel correcto, III. Estados Unidos usa la misma constitución, solo que ellos la hicieron a su manera para adaptarla a Estados Unidos. Y yo creo que esa es la ventaja de que ellos tienen unas leyes más avanzadas que las que nosotros, el resto de países de Centroamérica. Y yo creo que muchas veces los políticos en Guatemala siempre han puesto un ojo en cuanto a cómo se rige el país de Belice y lo que ellos utilizan allá para la orden y la ley. No, por supuesto. Mira, dentro de mi tesis también analicé mucho lo que es la Constitución de Belice y me parece una constitución que el espíritu de su norma ya te transmite cierta seguridad y cierta paz. Y además la Constitución de Belice es relativamente joven. Estamos hablando de una constitución que fue creada en 1986, wow, más o menos. Sí, sí. Entonces es una constitución joven, con una perspectiva y desde un ámbito obviamente mucho más desarrollado que cualquier otro. Basado en la constitución del Reino Unido, claro. Claro, por supuesto que es mucho más avanzado. Gracias, Francis, por esa aclaración. Y bueno, continuemos con lo de tu estudio, por favor. Por supuesto. Muchas gracias, Ronnie. Pues te iba diciendo de que el fenómeno de invisibilización pues tiene muchas causas y son causas y que son unas prácticas que se han llevado a cabo que afectan gravemente a la cultura garífuna. Las causas de invisibilización las voy a mencionar y las voy a explicar lo más concreta que pueda cada una. Entre las causas de invisibilización hay muchas, pero yo quiero enfocarme en 4. La primera es el término indígena, el término de la palabra indígena. Luego, la falta de conocimiento de la cultura garífuna. Tratar un poco lo que es el tema minoritario, calificar el papel del sector de derechos humanos y también la falta de acceso a la justicia hacia la cultura garífuna en Guatemala. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos del término indígena, según la Academia según el diccionario de la Real Academia Española, indígena quiere decir originario del país del que se trata. Uh-huh. Y el 31 de marzo de 1995, Guatemala, en su proceso de acuerdos de paz, establece que Guatemala está conformada por pueblos indígenas. ¿Y quiénes conforman esos pueblos indígenas? Bueno, lo conforman la cultura maya, garífuna y xinca. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Guatemala
reconoce a la población garífuna como indígena. Y ya expliqué que indígena quiere decir originario del país del que se trate. Por lo tanto, la cultura garífuna en Guatemala es un pueblo originario que forma parte de una cultura de un pueblo indígena. El asunto es que en Guatemala, cuando se menciona el término indígena, se generaliza únicamente a la población maya. Correcto. Y eso ha servido de que cuando se abren espacios, únicamente se tome en cuenta al grupo mayoritario que es la población maya en Guatemala. Entonces, de una u otra forma, es un término mal empleado, pero increíblemente es una de las causas muy fuertes por la cual se crea invisibilización, porque no hay una aclaración sobre pueblos indígenas. Al menos cuando a mí me dicen, es que los pueblos indígenas, muy bien, ¿pueblos indígenas quiénes? ¿Mayas, garífunas o xincas? Que me aclaren quién de los tres pueblos. Sí. Claro, es imposible y un poco difícil que yo pueda educar a millones de guatemaltecos, pero es un término legal que está en el acuerdo de paz, en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, y que mientras esté regulado, pues yo lo voy a aplicar. Correcto. ¿No? Entonces, una de las causas de invisibilización podría mencionar que es el término mal empleado de la palabra indígena. Otra de las causas, o la segunda causa que yo te mencionaba, Ronnie, es la falta de conocimiento de la cultura garífuna. Lamentablemente, uno mismo como garífuna desconoce su propia identidad. Sí. Y para mí, desde mi punto de vista, conocer la identidad es conocer mi historia. Correcto. Saber de dónde vengo, qué hicieron mis antepasados, por qué estoy aquí. Y desde el momento que uno va a la escuela, en la preprimaria, lo primero que te enseñan es la cancioncita de Tecumumán, Príncipe Quiché, Bravo Capitán, que en la primaria te comienzan a enseñar que vino Cristóbal Colón con la Niña, la Pinta y la Santa María, y que colonizaron a los mayas. Entonces, y llegas a la universidad y sigue la historia. Sí. Y en ningún momento te enseñan y te dicen, bueno, la cultura garífuna es una cultura que viene de San Vicente y las Granadinas. Entonces, uno mismo, o sea, estamos en un país que desconoce totalmente quién es la cultura. No, imagínate, ¿qué es la cultura? Imagínate, no solamente no se sabe de que originalmente viene de San Vicente y las Granadinas, sino que también está compuesta de razas indígenas, que es Exacto. el arahuaco y el indígena caribe, y de ahí el africano. Entonces esos tres grupos forman lo que es garífuna. ¿Te imaginas qué complicado, qué confuso? Y mucha gente todavía, aún en el día de hoy, no comprende lo que es ser garífuna y no saben de que realmente el garífuna es indígena de las Américas. Claro, pero es muy difícil explicarle a las personas eso, porque si te fijas en nuestro rasgo físico, uh-huh, el rasgo que más predomina es el africano. Correcto. Físicamente. Uh-huh. Sin embargo, la columna vertebral del idioma es arahuaco, es indígena. Correcto, que es indígena. Claro, y aparte de eso, es que existe una industria cinematográfica en donde las personas de determinada raza la califican como esclavos. Entonces, quieren generalizar de que al verlo a uno como garífuna, uno viene de la esclavitud. Sí. Entonces, y no es así. Y el garífuna nunca fue esclavo. Jamás. Uh-huh. O sea, es una de las pocas culturas indígenas y afrodescendientes, porque tenemos mezcla de ambos, que no sufrió ni de esclavitud, que no hemos sufrido ni de colonización, ni de ninguna otra forma o clase de sujeción de ninguna índole, y eso a mí me llena de orgullo. Entonces, ahora que quiera venir cualquiera con un traje y una corbata a decirme, tú eres esclava, yo lo paro, porque conozco mi historia, sé de mi identidad, entonces no me van a venir a ofender ni nada. Entonces, pero lamentablemente es una falta de conocimiento
Sí. que la gente no lo tiene claro y que tiene una perspectiva errónea sobre qué es ser garífuna. Wow, excelente. Francis, te quiero comunicar de que tenemos sintonía total. Están por reventar las líneas del internet porque está esto topado, como dice. Entonces, no, ajá. Dale. Perdón, no, yo iba a decirte que me alegro mucho, Ronnie, porque la verdad es de que esto lo voy a decir en mis recomendaciones, pero mi objetivo también es dar a conocer la realidad del pueblo garífuna y que el pueblo garífuna nos unamos, que también que despertemos y que busquemos mecanismos también para poco a poco ir quitando estos flagelos. Entonces agradezco mucho la sintonía y espero que este instrumento insuficiente como lo soy yo, que estas palabras que yo estoy transmitiendo puedan llegar al corazón de miles de garífunas y de otras muchas personas que puedan interesarse en ayudarnos, en unirse para poder combatir y poder ayudar a que la cultura pueda crecer y pueda desarrollarse. Gracias, ¿no? Y con ese mensaje tan fuerte y tan como es como una flecha que pega en el corazón realmente, se te escucha esa pasión que tienes hacia tu cultura, hacia tu etnicidad que es Garífuna Dúo. Un saludo muy cordial para la licenciada Nora Hernández, para el doctor Stokes Baltasar, para sus hijos, para todos que están ahí en sintonía total en la ciudad de Guatemala. Felicitaciones a Francis, dice, pues la licenciada Hernández nos hizo ahí el contacto para que pudiéramos tenerte en la entrevista el día de hoy, Francis. Por supuesto, la licenciada Hernández es una persona con un corazón enorme, yo la aprecio mucho, la admiro bastante. Como mujer tiene un temple y tiene una firmeza admirable y pues desde acá también le mando un abrazo enorme a ella y al doctor Wilfredo Stokes y también a los niños también, que todo mi aprecio y todo mi cariño para ellos. No, y acordémonos de que el doctor Stokes es otro miembro de lo que es los guatemaltecos de la fama, que viene también de... No, ellos vienen de una familia tremenda. El papá del doctor Stokes, muy bien conocido en Guatemala como uno de los pocos aviadores que se entrenó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y bueno, uno de los élites, uno de los mejorcitos que regresa a Guatemala a entrenar pilotos, a volar para la Fuerza Aérea Guatemalteca. Y bueno, todos ya sabemos el triste final, ¿no? Que desapareció él en uno de sus vuelos y el doctor Stokes que no se queda atrás, ¿verdad? El doctor es una persona muy inteligente, que está bien metido en lo que es la ciencia de la medicina y es una persona de mucho ingenio, una persona de un deportista también al 100%. Hacerte saludos para ellos y a toda la gente linda que está en sintonía esta noche. Estamos en vivos, audiencia linda, a través de lnbroots.com radio en el Boogie Down Bronx, en vivo de a todo color, con la comunidad garífuna más grande fuera de Centroamérica, allá en el Bronx. Y también a través de radiocentroamerica.com en el centro de Los Ángeles, una de las comunidades más grandes centroamericanas fuera de Centroamérica. Aquí tenemos hondureños, guatemaltecos, beliceños, nicaragüenses, costarricenses, panameños, así es de que de todo un poquitito en esta urbe que es conocida como Los Ángeles, California. Así es de que vamos a continuar la entrevista con Francis Sánchez, quien es estudiante de leyes, quien es también una jovencita bien preparada, que nos está hablando acerca de su tesis, ¿no? Que ella hizo para poder dar a conocer más lo que es el garífuna a través de lo que es la política, ya que el garífuna ha sido muy conocido como apolítico dentro del ambiente guatemalteco de lo que se trata de política. Pero ella también hizo una tesis que concluyó hace poco acerca de la necesidad de crear una ley para la protección del idioma garífuna en Guatemala. Cuéntanos, por favor, Francis. Por supuesto, bueno, pues para llegar también a poder concluir sobre la cuestión del idioma,
pues quiero concluir con las últimas dos causas de la invisibilización para continuar con los efectos, que uno de los efectos de la invisibilización que repercute fuertemente en la cultura garífuna, sin duda es la pérdida del idioma. Entonces, para concluir, otra de las causas de la invisibilización, quiero mencionar el papel de las organizaciones y de los defensores de derechos humanos, tanto a nivel nacional en Guatemala como a nivel internacional. Lamentablemente, Ronnie, pues para abordar este tema voy a explicarlo de la siguiente forma. Un psicólogo o un psiquiatra no está exento a volverse loco. Un doctor no está exento a no enfermarse. Y un defensor o una organización de derechos humanos no está exento a violar algunos derechos humanos. Y en el tema de la cultura garífuna, lamentablemente ha sucedido eso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado varias visitas a Guatemala, cuyas visitas no ha podido llegar a donde es el departamento de Izabal, donde está la cultura garífuna. No ha llegado a donde es Livingston o Puerto Barrios. Dentro de sus informes jamás ha abordado o ha recomendado al Estado de Guatemala una recomendación, valga la redundancia, sobre qué hacer en pro de la cultura garífuna, y en este caso también en pro de la cultura xinca. ¿Y por qué menciona la cultura xinca? Porque son también minoritarias, es también minoritaria, al igual que la cultura garífuna. Entonces, en este caso, en el único informe en el que menciona la cultura garífuna, la Comisión Interamericana, fue en el informe que emitió, en el quinto informe que emitió en el 2001, en donde se intentó realizar una reforma a la Constitución para que la cultura garífuna y la cultura xinca tuviera reconocimiento constitucional. Sin embargo, cuando se llevó a una votación popular, la mayoría de poblaciones votaron en contra de la reforma de la Constitución. Entonces no pudo reformarse la Constitución y la cultura garífuna y la cultura xinca no pudo ser reconocida en la Constitución. Correcto. Entonces, la relatoría de población afrodescendiente y la relatoría de pueblos indígenas tampoco se ha tomado la molestia de poder realizar una visita y poder verificar la situación de la cultura garífuna y de la cultura afrodescendiente misma. Eso es a nivel internacional. Una de los mecanismos internacionales que sí han emitido informe y que sí ha exteriorizado y recomendado al Estado de Guatemala mayor protección hacia la cultura garífuna es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. El comité ha manifestado su preocupación más que todo en la falta de representatividad de la cultura garífuna en el Congreso de la República. Y esto no es de casualidad, porque en el Congreso de la República hay una comisión de pueblos indígenas. Ya expliqué que pueblos indígenas son mayas, garífunas y xincas, pero solo se encuentra conformada por población maya. Entonces, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha manifestado de que por favor se tome en cuenta dentro del Congreso de la República representatividad para la cultura garífuna. Y pues lamentablemente esta recomendación, esta única recomendación del mecanismo internacional no ha sido atendida. Wow. Esperemos que en algún momento pueda atenderse. Y también ha emitido su grave preocupación y ha exteriorizado racismo en contra de la falta de reconocimiento y participación para la población afrodescendiente también. Entonces es el único ente en donde ha tomado mecanismos para ello. Y a nivel nacional, Ronnie, el sistema de derechos humanos es aún peor. Quiero comentarte que tras los últimos sucesos en donde se está procesando al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, pues se ha llevado a cabo una serie de diálogos
para poder realizar reformas constitucionales al sector justicia. Y en estas reformas constitucionales han planteado que se reconozca lo que es el pluralismo jurídico. ¿Y qué es el pluralismo jurídico? Según la fiscal general Telma Aldana, manifiesta de forma literal, el pluralismo jurídico implica la aceptación de varios órdenes jurídicos que pueden convivir en un mismo espacio y tiempo, negando la exclusividad estatal en la producción de normas jurídicas. Y eso es bueno, porque hasta cierto punto el sistema jurídico o el sistema de justicia en Guatemala pues es un poco tardío. Y la argumentación principal para presentar el sistema de pluralismo jurídico es que el sistema judicial en Guatemala solo beneficia a unos y no beneficia a todos. Sin embargo, cuando leemos el pluralismo jurídico, a mí sí me preocupa un poco. Me preocupa un poco porque hay muchos textos en donde quieren utilizar como sinónimo justicia maya con justicia indígena. Entonces para mí es un mecanismo muy evidente para erradicar a la cultura garífuna y xinca. Porque imagínate, Ronnie, en Livingston, que es la semilla de la cultura garífuna en Guatemala, en realidad la población mayoritaria no es garífuna, es más, el alcalde de Livingston es indígena maya, quechí. Entonces el punto es, ¿qué jurisdicción o qué justicia va a prevalecer? Sí, pues. Al momento de un conflicto, ¿va a ser un maya quien va a juzgar a un garífuna? Sí, es cierto, wow. ¿Puede un garífuna juzgar a un maya dentro de su justicia garífuna? Y eso te estoy hablando de las culturas reconocidas, sí, porque tú sabes que el departamento de Izabal ha sido testigo de grandes culturas, como la hindú, como la china. Entonces hay un poco de conflicto en este tema que en lo personal, pues sí me preocupa, porque la cultura maya está empoderada, pero la cultura garífuna aún no. Wow. Entonces, en el tema de del sector de derechos humanos, sí, yo siento de que ha habido cierta parcialización hacia una cultura y que también ha contribuido a la invisibilización de la cultura, y eso me preocupa y me causa tristeza, porque se tiene que tener la acepción de poder ayudar a todas las culturas, y en este caso a la garífuna también. Correcto. Entonces, dentro de las reformas que se están llevando a cabo está esta propuesta que me preocupa un poco, pero bueno, vamos a ver cómo camina y vamos a ver en qué resulta. Correcto. Y por último, perdón, ¿me ibas a decir algo, Ronnie? No, correcto, estoy de acuerdo con tu análisis, es algo realmente triste, pero es la realidad, y nosotros desde aquí hemos estado envueltos en lo que es el apoyo para poder elegir un alcalde garífuna en Livingston. Sin embargo, es imposible porque estamos hablando de miles de quetzales que se tienen que invertir para poder competir con el señor que quedó ahorita como alcalde o con los que han quedado como alcalde anteriormente. Claro, Ronnie, mira, es una situación muy difícil y muy complicada, pero también debo de aceptar de que si la cultura mayoritaria, como es la cultura maya, está empoderada hasta ese nivel, es porque también el sector de derechos humanos ha invertido tiempo y dinero en talleres, en capacitación y empoderamiento hacia la cultura. Y la cultura garífuna se tiene que partir de cero para poder comenzar a empoderarla y capacitarla en el ejercicio de sus propios derechos. Correcto. Entonces, es de trabajar en ello, y con esto quiero sacar a relucir el decenio afrodescendiente, el segundo decenio afrodescendiente, que del primero casi que nadie se enteró. Entonces, correcto, sí es de aprovecharlo. Y mira, Ronnie, cuando me tocan el tema de la cultura garífuna, yo comienzo a hablar. Si me tienes que interrumpir, interrúmpeme.
No, ¿sí? sigue adelante. Entonces, Yo creo que es muy interesante darle una ventana a esto porque no han habido espacios realmente para poder llevar este tipo de información a un canal nacional o algo que realmente tenga un alcance más grande dentro del ámbito social de lo que es Guatemala al día de hoy. Por eso es claro, la causa del racismo, porque no hay educación, no hay videos ni películas más que 2 o 3 documentales que andan circulando por ahí de vez en cuando, pero necesitamos un campo, un espacio como el que tenemos ahorita a nivel nacional para poder educar a la población guatemalteca acerca de lo que es el garífuna. claro, claro. Y mira, la verdad es de que desde que me dices la oportunidad de dar esta entrevista, pobrecito mi papá, porque a él lo agarro como mi asesor, como mi paño de lágrimas, y comienzo con el papá esto, papá lo otro. Yo hubiera querido abarcar tantos temas, tantos puntos. Realmente me preocupa la situación de la cultura garífuna, me preocupa demasiado. Y pues bueno, yo sí quisiera o espero que en un momento sí podamos tener ese conocimiento para poder enfrentarnos y poder luchar por espacios también que esperamos. Y Sí. pero por último tema sobre las causas de la invisibilización de muchos. Por último quiero tocar el tema, Ronnie, de la falta de acceso a la justicia. Uh-huh. Esto es un tema muy delicado. Yo en la beca que me gané sobre derechos de los pueblos indígenas en el Alto Comisionado, me dijeron que buscara un tema y me bombardearon temas sobre la cultura maya, pero yo dije, soy casi que la única garífuna en esta beca y no voy a llevar un caso que no sea de mi cultura. Y el primer caso del que me enteré y tuve oportunidad de acercarme fue un caso de la empresa portuaria. Resulta que había un grupo de garífunas en el que sin razón alguna el nuevo jefe los baja de puesto. Wow. Entonces ese caso fue demandado y fue promovido ante los derechos humanos en Guatemala, y por más cursos y capacitaciones que se llevaron a cabo en la empresa portuaria para reivindicar los derechos de los grupos de los trabajadores indígenas en la empresa portuaria, no se llegó a mucho. Actualmente uno de los señores que trabajaba en la empresa portuaria tuvo que renunciar a su trabajo en vista de los mecanismos que utilizaban como para desesperarlo. Wow. Pero eran mecanismos por el mismo racismo y por la misma discriminación que el jefe tenía en contra de ese grupo específico. Y lamentablemente, pues el caso allí quedó en la nada, ¿verdad? El siguiente caso que quiero comentar, y eso fue un caso de el cual cuando yo me enteré casi que lloré, fue el caso del suicidio de Mario Francisco Baltazar. El suicidio de un niño de 12 años que salió de su tierra con su mamá acá hacia la ciudad capital en busca de mayores oportunidades. El niño acudía a la escuela Ramiro de León Carpio en la zona 21 de la ciudad capital. El niño se quejaba constantemente de bullying, sobre su color de piel, sobre la forma de su hablar. Al final, ese mecanismo de desesperación y de racismo que el niño sufría en la escuela terminó en suicidio. Wow. Ronnie, no hubo un pronunciamiento del sector de derechos humanos. El caso de Mario Francisco Baltazar no ha caminado, no ha progresado. Cuando la mamá de Mario Francisco Baltazar quiso interponer una denuncia por discriminación, la respuesta fue que no, porque la víctima de discriminación estaba muerta y no podía reclamar su derecho. Wow. Entonces, que un niño de 12 años se suicide por estas causas de discriminación es indignante, pero el
el silencio del sector de derechos humanos y el silencio y la indiferencia del país, eso es lo que más duele. Wow. Entonces yo la verdad es que ansío graduarme, si Dios me da la oportunidad. Yo sí quisiera apoyar y ayudar a mi cultura para ver de qué forma poder ir avanzando en estos casos. Y te voy a mencionar en el caso de la falta de acceso a la justicia, voy a mencionar por último el tercer caso de muchos que conozco por el factor tiempo de la radio. El caso del doctor Wilfredo Stokes, un doctor brillante, un orgullo no solo garífuna y afrodescendiente, sino que es un orgullo guatemalteco y un orgullo a nivel mundial, uno de los profesionales más excelentes que he visto en mi vida y que he tenido la oportunidad de acercarme a él, y como profesional lo admiro, pero como persona tiene un corazón enorme. El doctor Wilfredo Stokes es una persona tan agradable, tan justa, tan amable, que el caso de él te causa, es el punto culmine sobre el sistema de falta de acceso a la justicia y de impunidad que existe en el país. Imagínate, de acuerdo, totalmente. Imagínate acudir a buscar justicia y que resulte que a ti te metan presa. Imagínate tú ir a clamar por justicia y que el sistema de justicia después te persiga a ti. Entonces es un caso del doctor Wilfredo Stokes que sin duda, más que es un tema de estudio, también es un tema indignante, que a uno lo deja perplejo y lo deja a uno en shock. Entonces, solo menciono esos tres casos de muchos que hay y de muchos de los que me he enterado, y que también he querido sistematizar estos casos, porque yo sé de que va a haber un momento y que va a haber un punto en el que voy a tener la oportunidad de darlos a conocer y decir, miren, o sea, los casos garífunas son un índice. Hay hasta una persona que se suicidó, hay una persona fallecida por esto. Entonces, esperemos de que los casos puedan continuar y que también todo el mecanismo de justicia pueda botar las barreras de racismo y discriminación en contra de la cultura y que los casos puedan continuar. Wow. Y en base, y con esto concluyo lo que son las causas de invisibilización, y en base a estas causas de invisibilización hay efectos. ¿Qué efectos tiene este fenómeno de invisibilización en contra de la cultura garífuna? El primero es la pérdida del idioma. El idioma es el canal, es el medio por el cual todos nos comunicamos. Pero cuando una persona acude a querer aprender otro idioma, en este caso el inglés, por ejemplo, lo primero que te dicen es, ok, si quieres aprender inglés, tienes que pensar en inglés. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que el idioma también encierra lo que son la forma de pensar, uh-huh, la forma de sentir, las prácticas de una cultura. Uh-huh. El idioma es tan importante que encierra el sentimiento y el pensamiento de la cultura. Y lamentablemente, por las causas de la invisibilización que mencioné anteriormente, el idioma en la cultura garífuna se ve afectado. Ronnie, en 1989 se crea la Academia de Lenguas Mayas. Estamos hablando que se creó una Academia de Lenguas Mayas hace 27 años. Correcto. Pero si los pueblos indígenas están conformados por mayas, garífunas y xincas, ¿en dónde está la Academia de Lenguas Garífunas? Wow. ¿En dónde está la Academia de Lenguas Xincas? ¿En dónde hay un ente autónomo que pueda fiscalizar, promover y capacitar a las personas para que no se pierda el idioma garífuna? ¿Por qué solo hay un ente que pueda proteger su idioma? Y es más, un ente en el que se le obliga a la cultura garífuna a que
pueda examinar su acervo cultural. Es decir, si yo quiero optar a una plaza en el organismo judicial sobre traductora garífuna, yo tengo que acudir a una academia de lenguas mayas para que un maya evalúe mi acervo cultural garífuna. Wow. Wow. Ahí está dura la cosa, ahí está, qué pena. Qué pena, realmente. Sí, entonces hace falta una academia de lenguas garífunas y una academia de lenguas xincas para que pueda proteger su idioma también. Correcto. Que esté organizado por garífunas. Y tenemos personas educadas a nivel muy capacitadas y muy capaces. Uh-huh. Y muy capaces. Y Ronnie, en el tema del idioma, nosotros como garífunas tenemos un plus, porque la UNESCO creó la salvaguarda de la cultura garífuna, o creó un sistema de salvaguarda de protección a las culturas. Y Guatemala, en el sistema de salvaguarda, solo se ha comprometido en 2 sistemas. Primero, a proteger lo que son las danzas del Rabinal Achí. Y se ha comprometido se comprometió y suscribió lo que es la salvaguardia de la cultura garífuna para la protección de las danzas, de la lengua y del idioma. Y en esto tiene también mucho protagonismo el beliceño Andy Palacios, que en paz descanse, que también fue uno de los promotores de la salvaguarda de la cultura garífuna. Entonces, no hemos explotado ese mecanismo de la salvaguarda de la UNESCO y del cual Guatemala se comprometió. Ese compromiso que Guatemala tiene para salvaguardar la lengua que se comprometió con la UNESCO, solo lo tiene con la cultura garífuna. Pero la cultura garífuna tiene que explotarlo, tiene que recordarle, mire, Estado de Guatemala, usted se comprometió a salvaguardar y a proteger la lengua del idioma garífuna. Hágalo. Y la ley de idiomas nacionales, pues sí, es importante, y yo siento más una ley que por cortesía, que por no dejarnos fuera, bueno, nos incluyó. Pero ¿qué es una ley sin una institución que lo fiscalice? Vuelvo al tema de la Academia de Lenguas Garífunas. ¿Qué sería la SAT o qué sería la Superintendencia de Administración Tributaria o una ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria sin una institución, sin un órgano, sin personas que estén fiscalizando el tributo de las personas? ¿Qué sería una ley del Ministerio Público sin una entidad, sin una fiscal general que esté fiscalizando la persecución penal? Entonces, hay una ley de idiomas nacionales, pero ¿en dónde está la institución que pueda fiscalizar? Bien, la ley dice de que el Ejecutivo es el encargado de ello, y bien es cierto, el Ministerio de Educación ha creado, ha impulsado mecanismos para que se enseñe garífuna, pero no es suficiente. ¿Qué va a suceder cuando haya un gobierno que quiera o no proseguir con esto? Entonces sí es importante dar un próximo paso para crear la institución de la Academia de Lenguas Garífunas. En cuestión del idioma, yo considero que ese es el punto muy importante. Y quiero mencionar el segundo efecto, que es el último, por cuestión de tiempo, de muchos, que es la migración de la cultura garífuna de Guatemala. El medio de comunicación escrito siglo XXI hizo un estudio en el 2013 en el que determinó de que en el departamento de Izabal hay aproximadamente 5,000 garífunas, que en la ciudad capital de Guatemala hay aproximadamente 500 familias garífunas, pero que en Estados Unidos, más que todo en el área de Nueva York y de Los Ángeles, que seguramente nos están escuchando, hay aproximadamente de 25 a 28,000 garífunas guatemaltecos. Entonces, ¿por qué es que hay más garífunas guatemaltecos viviendo en Estados Unidos o fuera del territorio de Guatemala y en Guatemala no? Esto lo que da la pauta es de que Guatemala también tiene bases antidiscriminatorias un poco flojas.
que no tiene una base antidiscriminatoria fuerte para reeducar a una sociedad racista y discriminadora. Si el artículo 202 bis del Código Penal fuera suficientemente un poco más estricto, considero que el racismo y la discriminación disminuiría un poco. Pero es un artículo en el que no muchos le hacen caso. Y pues bueno, a este le digo negro. ¿Y qué me puede ser? ¿Qué me puede decir? Total, hay una persona que se suicidó. ¿Y qué dicen? Bueno, si no está viva, pues no importa, pues. Wow. O sea, no puede ejercer su derecho. Entonces, el problema de la migración también afecta lo que es el aspecto territorial de la población garífuna. Porque al momento que los garífunas se van, dejan su territorio. Y el aspecto del territorio, Ronnie, según el convenio 169, también incluye aspectos históricos y aspectos patrimoniales. Sí. Y el tema del territorio es tan importante que al menos en Honduras se han ganado casos impresionantes. Al menos a mí la sentencia del Triunfo de la Cruz, de la comunidad Triunfo de la Cruz en Honduras, a mí me parece fantástico. Sí, y el análisis es muy bien. Y Miriam Miranda ha hecho un papel fantástico, que se ha jugado incluso su vida. Sí, sí. Y el juez de la Corte Interamericana, como lo es Eduardo Bio Grossi, me encantó la intervención que tuvo sobre el análisis jurídico de la cultura garífuna. Es impresionante. Ese litigio se llevó a cabo en Nueva York, ¿no? ¿O fue en Panamá? No, la Corte Interamericana, esa audiencia se llevó a cabo el 20 de mayo del 2014 en San José, Costa Rica. Ah, en Costa Rica, correcto. No, y déjame interrumpirte un segundito. Con eso de la migración también de garífuna hacia Estados Unidos, también cabe mencionar de que mucho garífuna, aunque haya dejado Guatemala, aún no abandona sus tierras ni sus raíces, siguen regresando cada año o hasta 2 veces por año a limpiar su terreno, a construir su casa, a seguirle mandando remesas a sus familiares, a comprar más terrenos y se han visto casos muy bonitos, como es el caso del señor Fermín Arzú, quien con buen trabajo en Nueva York y todo, al nada más jubilarse, él regresa a Livingston y ha iniciado un proyecto muy bonito que es el cultivo, la agricultura tradicional garífuna en compañía de otros miembros de la comunidad garífuna ahí en Livingston. Así de que no es todo mal, pero tampoco bien, porque sabemos que hay muchos riesgos, ¿no? Adelante. No, y que también, qué bueno que muchos garífunas, y a mí me consta, de que regresan a sus raíces, de que regresan a sus tierras y protegen su territorio. Pero hay muchos también de que por la necesidad de irse, muchos también los venden. Correcto. Entonces sí, a mí me consta de que hay muchos garífunas de que no solo protegen su territorio, sino de que adquieren más. Y eso da la pauta de que de una u otra forma se sigue manteniendo y se sigue resistiendo la defensa del territorio del pueblo garífuna, más que todo del lado de Livingston. Ancestral. Exacto. Sí, correcto. Ancestral, claro, porque estamos hablando de tierras en donde nuestro ancestro Marcos Sánchez Díaz llegó en 1802. Entonces, no es un pedazo de tierra turístico. Esa tierra tiene historia, tiene vida. Entonces, yo quiero instar también a mis hermanos garífunas que protejan su territorio, que lo protejan y que traten de no vender la parte de la historia de nuestra cultura, sí, ¿verdad? Entonces, pues esa es mi pequeña exposición, Ronnie. Gracias, dentro de mis recomendaciones. Sí, dentro de mis recomendaciones, pues, ¿qué te digo? Solo promover la unión en la cultura, ¿verdad? Y que sigamos adelante. No, realmente nos has sorprendido, y no solamente sorprendido, sino educado en cuanto a
a lo que en tu pensum, ¿no? A lo que perdón, a lo que te has dedicado a analizar durante la tesis, ¿no? Realmente la necesidad de crear una ley para la protección del idioma garífuna, que es parte de eso, y también lo que es la política del garífuna dentro de la República de Guatemala. Muy interesante, muy educativo. Te felicito por tu trabajo y por tu juventud. Yo creo que tienes un gran futuro por delante, a pesar de que has sufrido mucho también los tragos amargos del racismo y realmente yo sé que no es nada fácil. Guatemala es un país en desarrollo, en sus leyes, que ya lo tocamos también anteriormente, que es lo que es las leyes en Guatemala realmente no se comparan a lo que son las leyes en Estados Unidos o aún en el territorio de la República de Belice, que realmente hemos visto como el pequeño país que nació en 1981, después de haber sido una colonia inglesa, y cómo ha avanzado jurídicamente y con los derechos humanos. No es algo de copiar, algo de tratar de ver para ese lado de qué forma se puede analizar y tal vez utilizar este tipo de sistema de leyes que ellos tienen para utilizarlas en nuestro país. Hay mucho trabajo por hacer. Gracias Francis Sánchez Laboriel, una estudiante de leyes en Guatemala, nuestra invitada en el día de hoy en el programa Garifuna Music and Talk with DJ Labuga, su programa semanal. Primero inicia a las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, con las clases de Garifuna para salvaguardar el idioma con el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez desde Guatemala, quien funge hoy por hoy como comisionado presidencial de los pueblos indígenas en contra del racismo, ¿verdad? Y la discriminación de los pueblos indígenas de Guatemala. Y luego pues sigue entrevistas que tenemos con personalidades dentro de lo que es la diáspora garífuna, y el día de hoy nos tocó una señorita muy simpática, muy bonita, que también ha participado en certámenes de belleza, y no solamente participado, sino ganado, ¿no? Y en su currículum, claro, en su currículum también nos indica que consultora del Ministerio de Educación, modista, comerciante, estudiante y ¿qué más? de todo un poco. De todo un poco. Qué bien, qué linda. Gracias por habernos dado casi una hora ya de tu tiempo. Yo sé que tenemos que regresar con otro tema y continuar este tema, más que todo. En otro programa se nos fue el tiempo, ya se nos desconectó Radio Centroamérica, pero seguimos en vivo y a todo color por lnbroots.com radio desde Nueva York. ¿Algo más que quieras agregar, Francis? Ronnie, y solamente agradecerte por la oportunidad que me das para poder transmitir un poco de lo que he estudiado, no solo a la cultura garífuna, sino que a todos, a quienes nos escuchan. Felicitarte por el programa, porque el hecho que tú tengas una emisora radial y que te preocupes tanto por promover no solo artistas garífunas, sino que temas garífunas para educar a la población, solo con eso estás marcando la historia, y desde ya la cultura garífuna te lo agradece desde siempre. O sea, estás marcando una diferencia y estás contribuyendo a mantener viva la llama de lo que es la cultura garífuna. Entonces, eso te lo agradezco mucho, y quiero aprovechar también para saludar a mi hermanita, a Aura Sánchez, que ella me está escuchando y me pidió que la saludara. Yo te requiero, hermana, gracias por tu paciencia. Yo sé que tenés que dormir porque mañana tenés que ir a trabajar, pero te mando un beso enorme. Despedirme de mis papás también, también de mis sobrinos y de mi hermano, que también es pastor y que también vive en Estados Unidos, mi hermano, y agradecer a todos en general por haberme escuchado, y espero que hayan aprendido un poco sobre el tema.
Gracias, ¿no? Y también de antemano queremos agradecerle a la licenciada Nora Hernández, a su esposo, el doctor Stokes Baltasar, a sus hijos, también al señor comisionado presidencial contra el racismo, profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, por habernos acompañado en línea a través de lmbroots.com. Nos escuchó y él envía un caluroso saludo hacia Francis, también extendiéndote la mano para poder llegar a la mesa y platicar, porque él como comisionado presidencial contra el racismo, en contra de los pueblos indígenas de Guatemala, yo creo que él podría ser también una mano de ayuda para lo que tú piensas hacer, Francis. Yo creo que ustedes están en la capital, sería bueno que se comunicaran para ver, sentarse y poner las cartas sobre la mesa y pues ver de qué forma se pueden entrelazar en cuanto a la ayuda que se necesita para poder alcanzar esas metas, ¿no? No, por supuesto, y él solo no puede. Entonces, por supuesto que cuenta con mi apoyo en lo que yo pueda para poder contribuir a la cultura garífuna. Muchas gracias, Ronnie. Gracias, Francis Buitiguño. Nos vemos la próxima vez y pues con nuestra audiencia linda. Feliz noche, Buitiguño, Honsun Garinagu, Honsun Mutu. Así es que toda la gente que está en sintonía, y gracias por estar esta noche desvelándose con nosotros. Adiós, Francis, y nos seguimos comunicando y hasta pronto. Adiós. Hasta luego, un abrazo enorme a todos. Gracias.